serpientes y escaleras, la lotería, la pirinola y otros muchos juegos que se han vuelto tradición en miles de casas dentro de la nación, han inspirado a miles de personas a unir a sus familias y amigos disfrutando de sus propios juegos, naciendo ideas como Scrooge, un juego de mesa que promueve la inclusión enseñando braille y lenguaje de señas en diferentes modos de juego aptos para niños y adultos mayores. Político, un juego de mesa lleno de estrategias y referencias políticas dignas de un debate y cuyo saboteo podría costar tu generosidad. Moctezuma, el juego de estrategia en equipo que además de unir a todos sus jugadores, adapta la conquista del Imperio Mexica. Y cómo no, el infaltable Mitos y Leyendas, uno de los primeros TCGs latinoamericanos en alcanzar una considerable popularidad gracias a su reconocible esencia y estética basada en juegos de cartas de ese entonces, llegando al mundo de los videojuegos con una calidad por sobre la media, siendo un cimiento de lo que hoy vemos en los TCGs de Latinoamérica a pesar de no envejecer del todo bien. Pero muchos muy probablemente no los conocías hasta este día. Esto a pesar del inalcanzable esfuerzo de sus creadores y editoriales por promocionarlos, pues, al menos en México, los juegos de mesa habían sido ignorados por el público general, cuya poca atención era acaparada por los juegos más comerciales, como Uno, Jenga, Operando, Turista o Monopoly, por lo que nuestros juegos se limitaban a ser jugados por los conocidos de sus creadores, quienes, de moverse en los círculos correctos, podían ver los frutos de su esfuerzo en un buen tiempo o nunca. Pero con el paso del tiempo, las computadoras, impresoras, plastificadoras y hasta cortadoras profesionales llegaron a las manos de muchos soñadores que ahora con el internet en casa encontraron el público que antes parecía tan lejano, protegiendo las esperanzas de aquellos que soñamos en grande, contando sus historias. A pesar de tener mucho que mostrar, poco se llega a decir de muchos de los estados de la República Mexicana. Y si de apestados tenemos que hablar, no podemos obviar al Estado de México, que a pesar de presumir la imponente Teotihuacán, el monumental Nevado de Toluca y otros muchos vestigios culturales, tampoco podemos ignorar el maltrato que le ha dado el gobierno y su propia gente. Pero de este, como de cualquier estado, pueden salir ideas de huella imborrable. Aunque nació en la Ciudad de México, Alan McDonald crecería en el estado junto a sus hermanos, con los cuales formaría su primer acercamiento con los juegos de mesa. Tengo 3 hermanos, 2 eran muy pequeñas y cuando yo descubrí los TCGs todavía no existían, pero los TCGs fueron el medio que yo tenía para conectarme con mi hermano. O sea, era una de las formas que teníamos de comunicarnos, de platicar, de establecer vínculo. Pero no sería sino hasta muchos años después que Alan comenzaría a crear no solo una historia, sino un universo. Nuestro universo, el universo de Codem es nuestro propio universo. Entonces, toda la historia que conoces es la misma que existe en el universo de Codem, solamente que se extiende un poquito más allá de lo que nosotros podemos percibir el día de hoy, que abarca hasta el futuro lejano, o que creemos lejano, y va de que dentro de todo lo que existe en el mundo, nosotros no los podemos ver, pero existen los guardianes que justo son invisibles de la naturaleza. Estas son criaturas míticas que tratan de proteger la vida y hacer que sus ciclos se gesten para dar inicio a nuevos ciclos,
y también tratan de que exista un balance en medio de todo esto. Esto a través de 7 energías esenciales que los Adendei pueden dominar y las cuales cobran vida a través de los Rabá, seres que sobre el tablero dan ventaja a otras cartas que compartan energía, presentando en expansiones recientes a otras criaturas como los Adendei abisales, los cuales están basados en la literatura de Lovecraft. Y si bien podemos acreditar a su fascinación por los universos de Marvel Comics, la vasta fauna de México y la lectura de diversos libros sobre mitología y cultura mundial, otro punto vital de este universo sería su cercanía con los animales y la naturaleza, práctica que vendría directamente de su abuela. Pues crecí así con esa idea. También era un niño muy, de alguna forma muy apegado con naturaleza, en general por hábitos de mi abuela principalmente. Pero la esencia distópica de este TCG nos mostraría que las ideas, como sus creadores, pueden venir de los lugares más inesperados. Por familiares y demás, pues comencé a adentrarme más también en diferentes tipos de mitologías. Me empezó a gustar leer más al respecto y pues me empezaron a prestar libros y demás. Y pues yo recuerdo que había salido una película que era El día después de mañana. Era una película súper apocalíptica, ¿no? Y era una de muchas que se empezaron a popularizar, que hasta la fecha sigue muy popular como género distópico, ¿no? De catástrofes. Y yo recuerdo que me había impresionado mucho a nivel de los escenarios, ¿no? El ver escenarios de Estados Unidos en esta estética ya súper distinta, ¿no? Ya con estos fenómenos naturales arrasando con el paisaje en general, y me impactó mucho. Entonces, pues bueno, yo desde niño me imaginaba pues los paisajes de cuando iba así en el coche o así, iba mirando en la ventana y lo imaginaba. Recién egresado de la UNAM y con muchas ideas, Alan se embarcaría en una aventura por mostrar su universo, que sin saberlo, unificaba sus intereses y hasta emociones. Me llevó un buen tiempo el correlacionarlo, pero en pláticas con mi pareja, pues sí, llegamos como a realizar que, pues sí, siempre estuvo ahí. Al emprender, Alan se daría cuenta de la gran diversidad de cosas que debes aprender de forma semi-independiente, contando solo con tu equipo de trabajo, con el cual daría a conocer su universo bajo el nombre de Chucabrige, el cual albergaría a sus primeros seguidores que incluso desarrollarían un juego de computadora sobre el juego de cartas, encontrando mejoras con las que lograría mostrar el producto a una editorial formal que apoyaría el proyecto hasta convertirse en Mecali. Esto debido a algunos asuntos entre los socios de Chucabrige que desembocaron en el cambio del nombre y en las redes sociales. Sin embargo, el siguiente cambio de identidad resultaría ser más delicado. Este proyecto, sin embargo, en los últimos meses han suscitado situaciones que no considero correctas. Durante varios días, muchos integrantes del equipo comenzarían a hacer pública su renuncia debido a diferencias creativas que comprometían la calidad, valores y hasta creación del producto. No sería sino hasta la publicación de un video en el canal de Sergio Mora que se nos daría a conocer que esto se debería a un intento de venta por parte de un accionista que actuaría sin conocimiento del equipo. Sobre la mesa, él pues manifestó su interés en recibir pues esta remuneración a cambio de la venta de la compañía completa y también su desinterés por continuar desarrollando y pues estando dentro del proyecto, generando desconfianza y tristeza entre sus miembros que creían a esta idea perdida. Les quiero agradecer absolutamente cada momento que compartimos, cada risa, cada reta, cada meme, absolutamente todo lo que compartimos este tiempo. Y también les quiero
anunciar que este solo es el inicio de nuevas y maravillosas cosas. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo cuando finalmente anunciaron su nueva propuesta. La esencia del proyecto no estaba en una marca, no estaba en una empresa y no estaba en una persona, sino que estaba en el trabajo creativo, estaba en las personas que conformamos el equipo de Mecali, en el talento que había detrás y, muy importante, en la comunidad que ustedes forman. El camino había exigido a Alan y a todo su equipo una gran cantidad de conocimiento en diversos rubros, sacrificios y trabajo duro que les ayudó a ver que el punto al que pocos llegan era apenas el inicio del camino, el cual no solo los ayudó a pulir sus habilidades, sino que los ayudó a consolidarse como un equipo con el que reforzarían sus ideas y vínculos para crear y anunciar en 2022 lo que hoy conocemos como Codem. El proyecto nacería con el apoyo de diversos fanáticos y exmiembros de Mecali que apoyarían directamente al equipo a través de Kickstarter, plataforma que seguirían usando para el anuncio, promoción y soporte de nuevas expansiones. Sin embargo, el fácil revuelo de desinformación que ataca al país a diario no daría excepciones, y una gran cantidad de personas comenzaría a ver con malos ojos a este nuevo proyecto, lidiando con noticias de timo y absorción hasta la simple desconfianza de jugadores asiduos a marcas más cimentadas. Como recomendación para todas esas personas que tanto apoyaron el proyecto de Chucabrige y Mecali o que quieren apoyar a Codem, quiero que analicen lo que pasó con esas dos empresas anteriores. Viendo la salida del equipo como una falta de respeto, algunos fanáticos consideraron haberse quedado abandonados en los grupos, páginas y canales que se cerraron, viendo ofensivo el desecho de las viejas cartas y la aportación económica que este nuevo proyecto demandaba, generando desconfianza y tristeza. Siento que ya es como si a Mecali le hubieran sacado el alma. Pero la tristeza y decepción de algunos fanáticos de Mecali tan solo reflejaba un interés y fanatismo por la esencia de este universo, interés que retroalimentó a sus creadores para seguir forjando el camino de Codem y ganarse a sus fanáticos otra vez. Yo era coleccionista de los proyectos anteriores, y por ahí creo que todo surgió porque yo en algún punto no tenía una referencia de dónde o de cuántas cartas eran o qué me faltaba como coleccionista, qué cartas me faltaban, etcétera. Entonces me di a la tarea de recopilar todas las cartas que habían impreso y publicarlas en una página web. Entonces yo creo que a raíz de eso, cuando todo esto cambió y se vino Codem, ellos me buscaron, ¿no? Porque aún faltaron cartas o arquetipos que tuvieran soporte, apenas metieron esas cartas de campo, o sea, esa parte sí está un poco verde. Vamos a lanzar 2 mazos y pues van a salir también tanto las monedas como los dados, que también mucha parte de la comunidad estuvo esperando. Reafirmando que mucha de la comunidad del TCG se había enamorado de su jugabilidad, la cual, a pesar de nutrirse de los efectos ideados por el equipo en conjunto, sería originalmente pensada y pulida por Sergio Mora. Nacido en la Ciudad de México, Sergio crecería en un ambiente particularmente amigable con los juegos de mesa, mostrando y experimentando las muchas cosas que se les puede aprender mientras te diviertes con familiares y amigos, siendo tal vez este el motivo por el cual Sergio forjaría cierta destreza por la creación de mecánicas con la cual dotaría a Codem de un estilo particular. Codem se debería aprender a jugar en 3 minutos, 5 minutos, y creo que es algo de lo que yo al menos cuando trato de enseñar es lo que digo.
Para construir un mazo de Codem necesitas de 15 a 24 cartas tipo Adendey y 1 o 2 protectores. Además, podrás agregar hasta 3 cartas Ixim y Rod, así como una Bio y un Raba. Para comenzar a jugar, deberás colocar 3 cartas tipo Adendey en tu tablero, dejando el resto a tu lado superior derecho, en la zona de suplentes, exceptuando las cartas Ixim y Rod, que deberán ir en la zona de equipo justo debajo, ubicando a tu protector y bio sobre sus casillas en el lado superior izquierdo e inferior central respectivamente, buscando atacar a los Adendey enemigos, así como defender y potenciar los propios hasta que un jugador lleve a 10 a su zona de extinción, siendo este el perdedor. Pero ojo, pues cada carta Adendey tiene un tipo de energía, efecto, puntos de daño y tiempos de descanso que la distinguirán en juego, sin contar que estos pueden ser potenciados por efectos de cartas Ixim, Rod, Bio y Protector. Bueno, yo también soy muy fan del ajedrez. Yo consideraba que era importante que fuera estratégico, o sea, que no dependiera del azar, a diferencia de otros TCGs. Creo que ha funcionado mucho, creo que sí lo hace muy diferenciable de otros TCGs. No es el TCG que muchos se imaginan cuando lo empiezan a jugar, pero creo que lo hace una mecánica también más divertida. Dejar de lado el constante azar de los TCGs, sin duda, es algo que podría repeler a muchos de sus jugadores más conservadores. Sin embargo, Codem lo aprovecharía para forjar su personalidad, llegando a considerar el bolsillo del jugador, que tendría la posibilidad de formar un mazo considerablemente más pequeño que con otros TCGs, sin contar que su modo de juego parece tener un balance automático que premia a los recién llegados y desafía a los jugadores más experimentados, reflejando el vínculo entre los Adendey y sus jugadores. Empiezo a jugar en la mole a Codem. Yo me empiezo a dar cuenta de las reglas, de cómo se desarrolla, y me di cuenta de lo diferente que era a los TCGs que yo estaba jugando. Con Codem sentí que estaba jugando una especie de ajedrez más complejo, y eso fue lo que me hizo que me quedara definitivamente. Todo TCG empieza como que con sus mecánicas básicas, que uno las va aprendiendo, y ahorita con las nuevas cartas que están saliendo, se está volviendo mucho más dinámico. Yo como tal en mi doctorado hay 2 cosas que hago. Unas son juegos, bueno, hay 3 cosas. Una son juegos, otra es acústica y otra es neuroingeniería. Y la neuroingeniería va un poco más de comprender algunas actividades de las personas a través de sus señales del cerebro. Y eso también me ha ayudado mucho a conocer o a interesarme, a meterme un poco más a cómo estos factores de juego afectan en las personas. La jugabilidad de Codem se pensó para analizar y jugar con las diferentes actitudes y posturas de sus jugadores, logrando destacar de entre una amplia gama de juegos del género. Pero muchos hemos sido testigos de juegos con temáticas originales que quedan en el olvido gracias a diversos factores. Así que es sencillo cuestionarse cómo hizo Codem para poder despegar. Realmente es un juego de cartas que está ofreciendo algo distinto a los demás juegos de cartas, y creo que eso es lo que le va a dar la oportunidad de sobresalir entre otros, porque si fuera otro más, me puedo asegurar que nadie lo pelaría. Trabajo duro. Trabajo duro es. Con Codem nosotros empezamos tratando de hacer mucho, pues de ponerle mucha fuerza en general a la difusión, en el sentido de que, pues bueno, ya tenía yo todo el trasfondo de que en general lo importante pues, es la comunidad de jugadores, ¿no? No es ni siquiera tanto la historia ni los personajes, es que la gente esté feliz y que la experiencia de juego sea divertida y desafiante, ¿no? Al mismo tiempo. Y todo esto pues se lleva a través de tiendas, entonces tratamos de justamente establecer alianzas con tiendas para poder hacer demostraciones del juego dentro de sus comunidades de jugadores, pero también hacemos difusión o hacemos difusión en eventos físicos.
recuerdo que las primeras veces que empezamos con este TCG, pues literal nadie nos conocía en el mundo mundial. Entonces, pues íbamos allá a exposiciones a presentarlo, ¿no? Y justamente a las personas así que iban a las exposiciones, que no generalmente iban como en busca de algún TCG o digamos igual la temática de la exposición no iba enfocada a los juegos tampoco. Sí buscábamos o tratábamos de encontrar espacios para promocionarlo, ¿no? Entonces, pues a las personas que iban pasando ya les llamábamos su atención, los traíamos hacia nuestro stand y les empezábamos a contar del proyecto, ¿no? Y a algunos pues sí les gustaba, a otros no les gustaba. Generalmente lo que llama mucho la atención del nuestro TCG, que es Codem, es el arte. Aunque los alebrijes por obviedad resaltan en el diseño de Codem, este lograría aprovechar al ser mítico de una forma única, seleccionando una especie endémica y brindándole una esencia basada en el estilo de Pedro Linares, así como en mitos de la región a la que esta especie pertenece, combinándolo además con algunas runas y grecas propias de distintas culturas de todo el mundo. La mayoría tratamos de que sean endémicas de México o en peligro de extinción, la mayoría. Pero también, si ves, cada uno de los personajes tiene como un tatuajes, le llamamos grecado, ¿no? Tienen como unas grecas que son alusivas a diferentes mitologías o simbologías. Y en conjunto con los colores tratamos de que también hagan un poquito de eco a la idea del alebrije. Esto ha creado una esencia tan palpable que distintos creadores no solo elogian el mismo, sino que lo comprenden y adoptan rápidamente. Creo que justamente el gran avance que ha habido en estos 2 años ha permitido que también Codem como que unifique el estilo visual que quiere comunicar, ¿no? No está peleado con que de repente salga algo cartoon, ¿no? O sea, creo que eso también está chido porque, digo, hay que tomar justamente esas oportunidades. Esta idea de que las criaturas en Codem sean una representación de la naturaleza y de nuestro vínculo con ella, ¿no? En contra de nuestro otro vínculo con ella, que es como pues la destrucción, ¿no? Y la, ¿cómo se llama? Contaminación y otros rubros, pues. Creo que esa dinámica está muy bonita representada y se siente como fresca y original y se siente bien hecha sobre todo. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Cuando a mí me dijo y cuando me enseñó el material, yo dije, sí, o sea, este juego realmente sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere. Proyectos de cosas que tengan penachos y cosas así como alebrijes y demás, la verdad es que tenemos para tirar para arriba. Eso es siempre lo que se hace aquí, de hecho, ¿no? Pero muy pocos realmente tienen como este grado de originalidad lo suficientemente palpable como para que se sostenga a sí mismo sin necesidad de que sea parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, el juego es interesante, la historia es interesante, los personajes son interesantes, ¿no? Entonces no importa si fuese mexicano, nórdico, griego, lo que tú quieras, Codem sobreviviría. Fue una ilustración que hasta la fecha llevo con cariño, pero fue el inicio de lo que hoy es Codem, el preámbulo para todo esto, ¿no? De que pudimos desarrollar algo mucho mejor para los jugadores, porque pues yo creo que se lo merecían, tanto ellos como nosotros, porque la verdad es que a mí me da gusto ver cómo va mejorando cada vez más. Y creo que también es algo muy acertado de tener diferentes artistas, ilustradores, diseñadores, porque cada uno puede aportar como un poquito de su visión. Visión forjada junto a una variada gama de artistas que parecen haber llegado en el momento en el que lo necesitaban tanto Codem como ellos, plantando sentimiento en una carta que tan solo representa un fragmento de una historia que, hemos visto, está presente en cada aspecto del juego y que se ha ido forjando sin distinción.
uno de mis primeros sueños cumplidos es mi primera página, mi primer cuadro de mi primer proyecto con Marvel fue justamente Wolverine y Nightcrawler brincando a una isla de dinosaurios. Luego pues tuve la suerte de traer a Spider-Man a México en una portada, luego me gané 2 veces la beca de Jóvenes Creadores con el FONCA y me tocó hacer un proyecto interesantísimo que fue una novela gráfica sobre las mujeres que se quedaron enterradas en el temblor del 85. Luego también me tocó hacer mi propia narrativa y crear mi propia narrativa con un cuento que se llama Moshkali. Entonces también me ha tocado hacer como los proyectos que a mí me gustan, o sea, como que una de las ventajas de ir cumpliendo tus sueños es que piensas en cuál va a ser el siguiente, ¿no? Entonces me he tenido la suerte de hacer, por ejemplo, las entradas de Notfest. He tenido la suerte de, por ejemplo, no sé, de ahora pues ser el primer mexicano en dibujar a Batman, también trayéndolo a México, o sea, en una novela de autor. Por otro lado, también de repente cosas como trabajar con los Tigres del Norte, con Molotov, con José Madero, o sea, pues quieras o no, son cosas que no te imaginas que vas a hacer en la vida, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahorita ya es como tan ecléctica mi carrera en ese sentido que pues vas buscando que cada proyecto que te aporta. Pero incluso un artista tan experimentado como Rulo Valdés reconoció algo único en este TSG. El T-Rex, que era mi carta favorita, la tuve que dibujar como 3 veces. Es que es muy bonito cómo tienen organizado Alan y su equipo los diseños de las cartas, porque tienen como muy claro, es como esos briefs que son como raros, porque tienen muy claro qué es lo que ellos quieren de la ilustración, por un lado, pero por el otro también te dan como mucha libertad como creativo, y es una gran experiencia. O sea, de verdad es como ilustrador de las experiencias en las que más he disfrutado trabajar. Algo que aprendes en esta chamba, por lo menos desde mi lado, y es algo que me ha ayudado mucho tanto a tener los pies en el suelo como a entender bien cómo es este negocio, pues es que no existen chambas pequeñas, ¿no? O sea, existen trabajos que te van encargando, y sí hay trabajos que son claramente más divertidos que otros, ¿no? Entonces este fue un trabajo que prácticamente yo me moría por hacer. O sea, cuando tuvimos los primeros acercamientos con Alan y que me empezó a platicar más o menos de qué iba el proyecto, fue como, puta, por favor, o sea, dame chance de participar, porque, o sea, era algo que a mí me gustaba mucho. Además, algo que también, y es un hecho real, es que pues todo el equipo son súper profesionales. La verdad es que no le piden nada a ninguna editorial grande, ni creo que a todos los ilustradores, porque tuve la suerte de poder conocer a otro par de ilustradores que trabajaron en este mismo proyecto y estaban muy emocionados. O sea, creo que todos nos quedamos como con la misma vibra de el gusto de participar, y es que la idea es bastante creativa, ¿no? O sea, sé que suena quizás un cliché, pero pues no hay otras opciones parecidas. Entonces es muy padre la idea y es muy padre cómo van generando su concepto, ¿no? O ahora sí que uno baila al son que le toquen, y pues yo traté de sacar mis mejores pasos, ¿no? Para mí ha sido exactamente igual de grande haber trabajado con X-Men, haber trabajado con José Madero, que haber hecho las cartas de Codem. O sea, en mi imaginario, en mi corazón y en mi trabajo tienen la misma calidad. Como que la mezcla de elementos es perfecta, porque cuando no hay algo, tú quizás no sabes qué es, pero lo notas. Aquí no se siente eso. Entonces es una vibra pues totalmente distinta. Bueno, por lo menos yo lo sentí así, y lo he visto con ellos, ¿no? Cómo mueven su proyecto, cómo lo llevan, cómo lo están promoviendo en eventos, cómo siempre se están presentando en eventos, cómo hacen su Kickstarter. O sea, cómo desde cómo se presentan, la vibra no siento. O sea, conozco gente que es mucho más vieja y es mucho menos profesional que todo este crew, ¿no? No hay una sola cosa en la que yo no puedo decir que los de Codem no son competitivos comparados con otros, ¿no? ¿Es esta la prueba de que Codem es una huella imborrable en los TCGs hispanos? ¿Se trata del nuevo Mitos y Leyendas? ¿O incluso el Magic mexicano? Pues en sus 3 años de existencia, Codem apenas ha mostrado un poco de su gran potencial, el cual sabemos seguirá siendo explotado para bien. Estamos haciendo más juegos, ¿no? Que justo puedan
pues satisfacer también incluso esa parte de más como de nuestro gusto editorial, de poder desarrollar más opciones además de Codem dentro de AD&D. Estamos proyectando que para octubre nos llegue nuestra siguiente expansión, que se trata de una expansión doble, de hecho, o sea, son 2 en una. Son las cartas de Titanes de la Corteza y Ojos del Océano. Titanes de la Corteza va a ser de los guardianes de la naturaleza en nuestro planeta, pero de la era mesozoica, entonces se van a tratar de los dinosaurios, ¿no? Y Ojos del Océano es de criaturas marinas, entonces hay algunos personajes que también tenemos que están inspirados en criaturas lovecraftianas, que son los peces abisales, y tienen su propio olor también. Son criaturas súper intimidantes y también son un arquetipo de juego, entonces también van a verse muy reforzadas. Y también tenemos un pequeño lanzamiento, un preview a nuestra siguiente expansión. Entonces esa va a ser temática de Día de Muertos, se titula Flores y Tumbas, y es una expansión, una mini expansión que consta de 14 cartas diferentes, y los sobrecitos van a traer 3 cartas. A través de nuestra travesía pudimos descubrir que el tablero es solo el terreno de combate, sede de la eterna lucha entre estos seres que buscan salvaguardar el planeta con ayuda de ciertas personas que decidieron buscar y encontrar algo de lo que pocos han sido testigos, y que no sería posible sin su gran equipo, pero sobre todo por su líder. Empecé a hablar con ellos, Alan es súper buena onda, me cayó muy bien y tenía buena idea. Juntos hemos trabajado en otro tipo de diseños, ¿no? En donde me dice, ¿sabes qué? Tengo esta idea, ¿cómo ves? ¿Qué podemos, Creo que eso es algo que yo se lo he dicho a Alan y siempre se lo voy a reconocer. Hacer este tipo de proyectos o cualquier proyecto independiente siempre tiene muchas complicaciones. Es pesado, es cansado. La gente a veces como que piensa que es muy fancy, ¿no? El hacer proyectos así y como que luego pegan y tienes 1000 ganancias y todo eso. Y la realidad está muy lejos de eso, porque la verdad es que es bien complicado, es muy cansado, es ir nadando contra corriente. Y justo el hecho de trabajar en equipo con más personas, pues de repente también puede ser complicado, ¿no? Porque no todos se acomodan justamente a los tiempos, o la comunicación puede ser complicada. Entonces creo que hay muchas barreras que se tienen que superar. Y afortunadamente tengo que hay muy buena comunicación con Alan, entonces me he dado cuenta de la gran habilidad que el equipo de Codem ha tenido para superarlo, para salir adelante y pues para seguir en pie. Y lo hemos platicado luego en los eventos que hacemos de convivencia. Ya después de firmar las cartitas, nos sentamos nosotros a platicar, y luego sí es como la retrospectiva de, oye, no, pues hace 2 años cuando inició esto, vemos las cartas y lo que te decía al inicio, ¿no? Que se siente como de hoy, ya no soy esa misma persona, eso lo ilustró alguien más. Entonces, pues se siente muy chido, ¿no? Y la verdad lo veo, son increíbles personas todos los ilustradores que me ha tocado conocer, y justamente esa parte de hacer crecer a Codem a la vez que crecemos personalmente, creo que está increíble y se está reflejando. Sí, la verdad pues es que Alan y yo, y en general el proyecto, hemos estado tan en sintonía que es muy raro pues que tengamos que estar como peloteando demasiado las ideas. Normalmente él me deja trabajar, yo regreso con un resultado y nos gusta a los dos y vámonos. La verdad sí sentí con mucho gusto por eso, y sí me quise involucrar bastante. Entonces creo que por eso también Alan considera que soy parte importante del equipo, porque sí me gusta involucrarme cuando se trata de desarrollar algo. Sí me gusta así como que platicarlo muy seriamente, y creo que siempre lo ha tratado así, y a él también le gusta. A él nada más es cuestión de que le des tantita cuerda y bueno, pues los dos volamos. Sí, pues ahí tratamos, tanto todos los que están involucrados,
no solo él y yo, pero yo creo que todos tenemos como una motivación, algo que queremos reflejar, contar a través del juego. Solo juntos, ¿no? Solo juntos se puede ir creciendo y es como me he dado cuenta que salen las cosas, haciendo equipo. Y es el que estamos platicando ahora mismo, es resultado de una colaboración que habla de un interés y de un amor por las cosas que hacemos, tanto tú como yo, ¿no? Y eso es importante y es, creo yo, pues también necesario para que los proyectos vayan creciendo y avancen. Afortunadamente, no necesitamos de un vínculo espiritual para disfrutar de Codem, pero vaya que tal vez lo sientas después de probarlo, pues la unión con la comunidad y del mismo jugador con su mazo es única. ¿Qué otras formas hay de reflejar la unidad entre Latinoamérica? La lucha por el bien de todos. ¿Qué otra forma hay de proteger las esperanzas de aquellos que soñamos en grande, si no es contando historias de guardianes? Existe un Adendei que yo quise como diseñar, que es un patito. Ese patito es un patito que yo tuve y que simplemente quise como darle también vida en el juego, hacerle como una especie de tributo. Y naturalmente diría que ese, ¿no? Comenzamos Codem, Navi pues recién había fallecido. Entonces para mí fue como algo que tenía por dentro que quería hacer y representa la energía también átlica, ¿no? Que es la parte de curación. Entonces, sí, más a nivel personal, pues definitivamente fue... debo decir que además Navi, como que a nivel personal significó mucho. Por eso creo que también lo puse en el juego. Fue un patito que me enseñó muchas cosas. Yo creo que dentro de eso
mucha mi motivación de hacer muchísimas cosas en mi vida. O sea, Uy, esa es una pregunta bien difícil. Híjole. Sinceramente, es que hay bastantes, pero puede ser que en la historia, Saikan, yo creo que Saikan puede ser uno de mis personajes favoritos. ¿Por qué? Siento que tiene muchos muy interesantes. Al ser el antagonista y tener una meta tan clara y una filosofía también tan marcada, sí, es interesante verlo en contraste con su deber como un guardián. Es muy muy curioso y me ha gustado mucho estar pues en general trabajándolo, conociéndolo. La famosa maldición de los ilustradores de que todos hacen furros a escondidas, ¿no? Entonces,